gran saludo para todos. Continuamos con nuestra asignatura de cálculo 3. Y en este video, de manera particular, vamos a introducir este tópico, el de sistemas de ecuaciones lineales. Tópico que vamos a organizar en estos tres aspectos. Inicialmente vamos a introducir lo que es un sistema de ecuaciones lineales, lo que es una ecuación lineal, y posteriormente vamos a ver las ecuaciones lineales ya operando como un sistema, ¿no? Como un todo. Comenzamos. Entonces, muchas situaciones del mundo real tienen demasiadas variables como para ser modeladas por una sola ecuación. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el clima depende de varias variables, entre otras la temperatura, la humedad, la presión del aire, la velocidad del viento. Si queremos modelar el clima y predecirlo, se requieren muchas ecuaciones y cada una de ellas contiene varias variables. Estos sistemas de ecuaciones operan de manera conjunta para describir el clima. Es decir, que estas ecuaciones están trabajando de manera coordinada entre todas ellas para lograr la descripción de este fenómeno natural, ¿no? Que es el clima. Entonces, los sistemas de ecuaciones con cientos y hasta miles de variables se usan también ampliamente en la industria de los viajes aéreos y las telecomunicaciones. Esto para establecer horarios consistentes o para determinar rutas eficaces para las llamadas telefónicas. Para entender cómo surgen estos sistemas de ecuaciones, vamos a considerar un ejemplo muy simple, muy sencillo. Aquí nos hablan de una persona que invierte sus ahorros en dos cuentas. Una cuenta le da un interés del 6% y la otra del 10%, ¿no? Interés simple anual. Él decide colocar el doble de la cantidad que él dispone para sus ahorros en la de menor rendimiento. Y esto por un tema de que ella le da menor riesgo. El interés que él obtiene luego de un año es $3.520. Nos piden determinar cuánto invirtió en cada una de las cuentas, ¿no? A cada una de estas tasas variables, de 6 y 10%. Entonces vamos a denotar por X lo que invierte en la cuenta de menor rendimiento, la del 6%, y por Y lo que invierte en la de mayor rendimiento, que es la del 10%. Entonces vamos a obtener este sistema de ecuaciones. La primera ecuación es la ecuación de los intereses. Nos dice lo que ganamos en la cuenta de menor rendimiento, del 6%, más lo que ganamos en la cuenta de mayor rendimiento, va a ser igual al total de interés anual que se obtuvo, 3.520. Y la segunda ecuación es la ecuación de dinero invertido. Entonces, recordamos que en la cuenta de menor interés, que es decir, la de 6%, que nosotros estamos invirtiendo una cantidad X, pero esa cantidad X corresponde al doble de lo que se invirtió en la cuenta de mayor rendimiento, en la del 10%. Entonces, esto que está aquí como ecuación lo estamos representando de esta manera, como X menos 2Y igual a 0. Entonces, tenemos un sistema que tiene dos ecuaciones y dos variables. Cada una de esas ecuaciones corresponde a una recta. La intersección de esa recta nos da la solución. Entonces, aquí lo interesante es que esas ecuaciones trabajan juntas, trabajan en equipo, para poder calcular estos valores de X y Y. Ninguna ecuación por sí misma, de manera aislada, nos puede ofrecer el valor de X o el valor de Y. La solución esta, X igual $32.000 y Y igual $16.000, satisfacen ambas ecuaciones. Nosotros colocamos aquí 32.000 en X y 16.000 en Y y vamos a obtener 3.520. De la misma manera, si colocamos aquí en X 32.000 y en Y 16.000, vamos a obtener 0. Esa es la solución de la ecuación. Entonces, $32.000 se invierten a una tasa del 6% y $16.000 se invierten a una tasa del 10%. Otro aspecto importante cuando uno trabaja con sistemas de ecuaciones es cómo representarlo. Entonces, aquí arriba tenemos una representación habitual, ¿no? Que es las distintas ecuaciones. Otra manera de representarlas, y esa la vamos a explotar cuando consideremos el tema de resolución de los sistemas de ecuaciones, es a través de lo que se llama la matriz aumentada. Entonces, la matriz aumentada es una manera de representar sistemas de ecuaciones que conserva la información esencial.
es decir, la información numérica. Entonces, fíjense, aquí tenemos el 0.06, el 0.1 y 3520, y aquí tenemos 1, menos 2 y 0. El orden es importante, ¿no? Cuando uno trabaja con la matriz aumentada. Otra forma de representar es esta, ¿no? La forma matricial. Entonces, fíjense que esto, en términos generales, va a corresponder a una matriz A que va a representar esto que está aquí, una matriz, si quieren la llamamos X, que va a corresponder a la matriz de variables, y una matriz B que va a corresponder a estos términos, ¿no? Los términos constantes. Entonces, fíjense que si ustedes hacen el producto de A por X, este es un producto válido, porque A es una matriz que tiene 2 por 2 elementos. Y X es una matriz que tiene 2 por 1, ese es su tamaño. ¿Okay? Tiene dos filas y una columna. Entonces podemos efectuar el producto porque los números interiores coinciden y el resultado va a ser una matriz de 2 por 1. ¿Okay? Que va a ser precisamente la parte izquierda de cada una de estas ecuaciones. Entonces cuando multiplicamos primera fila por esta columna, vamos a obtener 0.06 por X más 0.10 por Y. Y eso es igual a 3520. Segunda fila es 1 por X menos 2 por Y. Nos da esto, y eso es igual a 0. Entonces, estas dos formas son formas alternativas de representar nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a definir ahora lo que es una ecuación lineal, porque nosotros estamos interesados en sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, por ejemplo, la ecuación de una recta en el plano XY, esto es, cuando trabajamos en R2, tiene esta forma. A1 por X más A2 por Y igual a B. Aquí, A1, A2 y B son números, son constantes. Y esto representa la ecuación, una ecuación lineal de dos variables, que la podemos ver, les repito, gráficamente en el plano cartesiano como una recta. Si seguimos, incorporamos una variable más, vamos a tener, en lugar de la ecuación de una recta, la ecuación de un plano. Y esto se puede ver en el espacio, es decir, en R3. Y va a tener esta forma, A1 por X, más A2 por Y, más A3 por Z. Aquí las variables son X, Y, Z, y estos numeritos, A1, A2, 3 y B, son constantes. Entonces, esta es una ecuación lineal de tres variables. La podemos visualizar en el espacio. Aquí tenemos un ejemplo, esta ecuación Y más Z igual a 2. Entonces aquí, en este ejemplo en particular, A sub 1 sería 0, A sub 2 y A sub 3 son 1 y B es 2. Entonces esto es una ecuación lineal de tres variables, X, Y y Z. Y así podemos generalizar. Entonces, una ecuación lineal que tiene n variables, x1, x2 hasta x sub n, va a tener esta forma. A1, numerito por x1, más A2, numerito por x2, más, aquí, el último, A sub n por xn. Eso igual a B. Estos coeficientes, A1, A2 hasta la sub n, son números reales, y este término constante B también es un número real. Entonces, un primer comentario. Fíjense que antes habíamos utilizado como variables para el caso de R2, la recta, X y Y. Para el caso de R3, el espacio, que era la ecuación del plano, X, Y y Z. Entonces, para el caso general, ya en lugar de estar empleando letras distintas para las variables, porque recuérdense lo que habíamos comentado al inicio, que los sistemas reales, los sistemas prácticos pueden involucrar cientos de variables, miles de variables. Entonces, una manera más práctica de representar estas variables es numerarlas de esta manera, x1, x2, hasta la última que sería la x sub n. Entonces, de esta manera nosotros podemos representar las variables de una manera sencilla que podemos extender a cualquier caso, a cualquier situación. Ok, de estas n variables que aparecen, generalmente nos referimos a la primera de ellas como la variable principal. Al coeficiente asociado con esa variable lo vamos a llamar coeficiente principal. Entonces, ¿cuándo aparece un sistema de ecuaciones lineales? Bueno, cuando tenemos un conjunto de ecuaciones lineales. Entonces, en este caso, para darle aquí una coyuntura general, vamos a considerar sistemas que tienen m ecuaciones lineales
y cada ecuación lineal se compone de n variables. Entonces, las vamos a representar de esta manera. Entonces, el sistema 1 está compuesto por estas m ecuaciones y cada una de ellas depende de n variables. Entonces, fíjense, ahora está apareciendo una notación aquí de doble subíndice. Entonces, si nosotros tomamos un elemento genérico, que lo llamamos de esta manera, A sub ij, el primer subíndice nos va a representar el número de la ecuación. Y el segundo subíndice, la variable que tiene asociada. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos este que está acá, el A1, 2, el A12. Entonces, ¿cuál es la interpretación de él? Entonces, el 1 nos indica que estamos en la primera ecuación y el 2 que se le está asociando entonces la variable, la incógnita x sub 2. Este, por ejemplo, aquí nos indica que estamos en la ecuación número m y nuevamente la variable, la incógnita asociada es la x sub 2. Entonces, de esa manera nos ubicamos en las distintas ecuaciones y variables del sistema de ecuaciones lineales. Lo mismo que habíamos adelantado antes para el caso del sistemita 2x2 que nos sirvió de ejemplo. Aquí tenemos el caso general. Entonces nosotros podemos representar esto vía la matriz aumentada o a través de la forma matricial. Entonces, en el caso de la matriz aumentada, nosotros simplemente rescatamos o conservamos la información esencial, que es la información numérica. Entonces tenemos aquí A11, A12 hasta A1n. Y en la última fila aquí AM1, AM2 y AMN. Que esos son los coeficientes que están asociados a las distintas variables. Y esta última columna tiene aquí los términos constantes, ¿no? Que son m porque son m ecuaciones. La otra manera de representar este sistema de ecuaciones lineales es la forma matricial. Que aparece aquí la matriz de coeficientes, la matriz de variables y la matriz de términos constantes. ¿Okay? Entonces, todo esto es muy útil tenerlo presente cuando manipulamos sistemas de ecuaciones lineales. Otro punto, aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales, m ecuaciones y n variables. Vamos a referirnos a él como la ecuación 1. Entonces, en 1, estos coeficientes, los a sub y j, son constantes conocidas. Y dados estos valores, B1, B2 hasta B sub m, nosotros requerimos determinar los valores de las n variables, ¿no? X1, X2, hasta X sub n, que satisfacen cada una de las ecuaciones en este sistema 1. Entonces, nosotros diremos que cuando hallamos los valores de esas variables, ellos representan o constituyen una solución de este sistema de ecuaciones lineales. Ahora bien, ¿cuál es el número de soluciones que puede tener un sistema de ecuaciones lineales? Eso es lo que vamos a analizar en este punto. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema lineal de ecuaciones. Él puede ser consistente o inconsistente. Consistente cuando hay solución, inconsistente cuando no la hay. Y en el caso de que haya solución, es decir, que el sistema sea consistente, él puede ser determinado o indeterminado. Entonces diremos que es determinado cuando la solución es única y será indeterminado cuando hay infinitas soluciones. Entonces, en cuanto al número de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales, tenemos, en definitiva, tres posibilidades. Solución única, infinitas soluciones y no hay solución. El sistema es inconsistente. Vamos a ver un ejemplo sencillo que involucra aquí tres sistemas de ecuaciones que tienen dos ecuaciones lineales y dos variables. Las variables x y y. Entonces, este primer sistema tiene solución única. Y eso lo podemos ver porque aquí tenemos las ecuaciones o sea, matemáticamente, estas dos ecuaciones que aparecen en este sistema son dos rectas. Fíjense que de aquí esto se puede expresar como y igual menos x más 3. Y esta ecuación se puede representar como y igual x más 1. Entonces son ecuaciones de recta. Esta tiene pendiente menos 1, que sería esta.
y esta tiene pendiente 1. Ordenada en el origen 3 y esta tiene ordenada en el origen 1. Ellas donde se intersectan, eso corresponde a la solución, que en este caso es x igual a 1 y y igual a 2. Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores en cada una de esas ecuaciones, cada una de esas ecuaciones va a ser satisfecha. Eso quiere decir que esto es una solución del sistema. Para el segundo sistema no hay solución. ¿Por qué? Bueno, porque esto lo podemos ver nuevamente como menos x más 3. Y esta la podemos ver como menos x más 1. Es decir, que son rectas que tienen la misma pendiente, son paralelas, pero las ordenadas en el origen son distintas. Una está en 3 y la otra está en 1. Entonces son rectas que jamás se intersectan. Este sistema es inconsistente. Es inconsistente porque no hay solución. El último caso, fíjense, hay infinitas soluciones, porque estas dos rectas en esencia son la misma. ¿Por qué? Porque la segunda ecuación no es más que la primera multiplicada por 2. Entonces, en esencia, estas dos ecuaciones, le digo, representan la misma recta, que es esta que está acá. Entonces, ¿por qué son infinitas soluciones? Porque cualquier punto sobre la recta satisface este sistema de ecuaciones. Entonces, en principio, tenemos una infinidad de soluciones para este tercer sistema. Vamos a cerrar con esta idea. ¿Cómo expresar de una manera más sencilla, más práctica, las infinitas soluciones que puede tener un sistema? Entonces, vamos a referirnos al último sistema del ejemplo anterior, que era este. Entonces, habíamos dicho que en realidad tenemos una sola ecuación, x más y igual a 3, porque, les repito, la segunda no es más que la primera multiplicada por 2. Entonces, la variable x es nuestra variable principal, la otra, la y, es una variable libre. Entonces, nosotros para representar las soluciones, las infinitas soluciones, despejamos la variable principal. Entonces nos va a quedar en este caso como 3 menos y. Y luego representamos paramétricamente las infinitas soluciones. Es decir, le damos distintos valores a y, aquí escribimos y igual a t, y luego en la expresión de la x reemplazamos la y por t. Entonces, esto es una manera, fíjense, más formal de representar las infinitas soluciones. Entonces, aquí están nuestras infinitas soluciones. Esto es lo que llamamos la solución general. ¿Cómo obtenemos soluciones particulares? Bueno, simplemente le damos valores a t. Por ejemplo, para t igual a 0, vamos a tener que x es 3 y que y es 0. Esa solución corresponde a este punto que está acá. ¿Okay? Entonces ese punto que tiene coordenadas 3, 0, es una solución de este sistema, del sistema original de ecuaciones. ¿Por qué? Porque es un punto que está sobre la recta. Por ejemplo, le damos otro valor a t, t igual a 1, y vamos a obtener 3 menos 1, da 2, y y es directamente t, que vale 1. Eso sería este punto que está acá, que es el punto 2,1. Eso es otra solución. Entonces, de esa manera nosotros podemos parametrizar en términos de este parámetro t las infinitas soluciones que tiene un sistema para este caso. Con esto concluimos. Les agradezco infinitamente la atención que me brindaron, que me dispensaron, y les deseo un excelente día.